Con la ayuda de Dios, hablarles del plan de Cristo. Cristo fundó una y única iglesia, no fundó iglesias. Los que pretenden creer en Jesucristo, creer en el Evangelio, ser cristianos, ser evangélicos, ser discípulos de Cristo, tienen que tomar la Biblia muy en serio. Si no toman la Biblia muy en serio, son imprudentes y están también en peligro. ¿Por qué? Porque nuestro Señor dijo: cielo y tierra pasarán, mis palabras no pasarán. Y vamos a ver un poquito con argumentos muy lógicos que lo que dice la Iglesia Católica es correcto y los que pretenden iglesias fundadas por hombres no es correcto. Les pido usar su inteligencia. Vamos a apoyarnos en la Biblia, apoyarnos en la lógica, el sentido común, en la historia y en el Evangelio. Ustedes saben que cuando Dios creó al hombre, le dio muchos dones, además de los dones naturales que conocemos, alma y cuerpo, una maravilla el ser humano. Le dio también unos dones, por ejemplo, no morir, no sufrir, dominio sobre los animales. Los animales respetaban como cualquier perrito al hombre, todos los animales. Y también había perfecto orden, equilibrio, armonía entre alma y cuerpo. Estos dones, por desgracia, se perdieron por el pecado original, por el pecado de Adán y Eva. También Dios había dado un don muy importante, súper importante, que llamamos el don de la gracia, de la santidad. La gracia es algo divino que nos hace hijos de Dios. La gracia es algo divino que nos hace hijos de Dios y herederos de Dios, herederos de la vida eterna. ¿Qué es lo que hace el hombre hijo de Dios? Es la gracia, la santidad. Es algo divino, como por ejemplo la luz en la lámpara, como el alma en el cuerpo. Y es la gracia divina, algo divino, que nos hace hijos de Dios y herederos de la dicha eterna del cielo. Ahora, ¿qué pasó? Por desgracia, por lo que llamamos pecado original, el primer pecado de nuestros primeros padres, estos dones se han perdido. Y Dios, a pesar de haber sido el ofendido, bien Dios, que es todopoderoso y Padre amoroso, bien prometió un Salvador. Y este Salvador que Dios prometió que iba a rescatar a los hombres es Jesucristo, nuestro Señor, hijo de la mujer que va a aplastar la cabeza de la serpiente infernal. Y esta mujer, madre del Salvador que aplasta, es la Virgen María, nuestra Madre Santísima. Los tiempos pasaron, la humanidad se alejó de Dios, cayó en lo que llamamos el paganismo, y el paganismo produjo también la brujería, hechicería, cultos de los demonios, sacrificios humanos, cosas horribles, y ustedes no pueden imaginar en qué miseria vivían los pueblos antes de Cristo. Y hoy mismo todavía fuera de Cristo, realmente los pueblos viven con muchos sufrimientos, penas, dolores, por no tener la verdad religiosa. Los tiempos pasaron, dije, y finalmente Dios escoge a Abraham, Isaac, Jacob, que van a preparar la venida del Salvador Jesucristo. Manda a los santos profetas y finalmente los tiempos cumplidos manda a su ángel Gabriel a anunciar a una muchacha muy santa, inmaculada, santísima, la Virgen María, para decirle que va a tener un hijo que será el Hijo de Dios encarnado. Y la Virgen María pregunta: ¿y cómo es posible? Soy prometida de José, pero no tengo nada que ver con él. Ella dice, el ángel dice: el Espíritu Santo de Dios vendrá sobre ti y lo que va a pasar será obra de Dios. Dios mismo va a crear a este niño en tu seno. Y el niño creado por obra y gracia del Espíritu Santo milagrosamente en el seno de la Virgen María, lo llamamos Jesucristo. Dios, Trinidad, Padre, Hijo, Espíritu Santo, crea el cuerpo de lo que va a ser el cuerpo de Cristo, crea un alma humana, la une, la llena de gracia y santidad, y después el mismo Hijo de Dios, sabiduría divina, la palabra divina, va a encarnarse en el seno de la Virgen María para ser el niño Jesús. De tal modo que Jesús es a la vez hombre y Dios. Perfecto hombre, menos el pecado, y perfecto Dios encarnado. Entonces Jesucristo es Dios hecho hombre, Dios encarnado. ¿Para qué? Para salvar a los hombres. Los años pasan
los años pasan, los 30 años, nuestro Señor Jesucristo se presenta a Juan Bautista, el último santo profeta del Antiguo Testamento, para preparar la venida del Salvador. Y Jesús se presenta a Juan Bautista, ¿y qué dice Juan Bautista? Yo necesito ser bautizado por ti, ¿usted para qué viene? Y nuestro Señor dice, deje cumplimos las profecías. Y al momento de bajar el Jordán, nuestro Señor santifica las aguas que van a ser la materia del sacramento de la salvación cristiana, del bautismo. Y al momento de salir del agua, el Espíritu Santo, bajo forma de paloma, baja sobre Cristo nuestro Señor, y Dios Padre habla, este es mi Hijo muy amado. Y nuestro Señor va a empezar su ministerio, 40 días de oración, de ayuno, de penitencia, de preparación, para darnos el ejemplo que tenemos que también ayunar y hacer penitencia y prepararnos. Y finalmente empieza su apostolado, va a escoger a los 12 apóstoles, y realiza las profecías, realiza lo que habían anunciado los santos profetas siglos antes, para que cuando viniera supieran que Él es el Salvador y no otro. Y finalmente los que tenían que presentar al pueblo como el Mesías prometido, el Salvador del mundo, van a tener envidia de Él y finalmente acabar crucificándolo en la cruz. La crucifixión de Cristo, que hermanos, es algo importante. ¿Por qué? Porque Él mismo dijo, yo he venido para los pecadores, no para los justos. Vine para dar mi vida por muchos. Cristo en la agonía, Cristo en el Calvario, Cristo en la cruz, veía y conocía a cada uno de nosotros y quiso salvarnos, quiso dar su vida por nosotros. Y al morir Cristo en la cruz, globalmente mereció la salvación para todos los hombres. Pero esta salvación merecida para todos los hombres tiene que ser aplicada a cada alma. Por ejemplo, usted tiene una fuente de agua potable, buena, millones y millones de litros de agua, pero esta agua tiene que ir a cada persona, en su casa, en su cuarto, en el hospital, en donde quiera, si no, no muere de sed. Entonces la salvación que nuestro Señor mereció el Viernes Santo en la cruz, la comunicó única y exclusivamente a la iglesia que Él fundó. Nuestro Señor, en esos 3 años de apostolado, sí fundó una iglesia. Tú eres Pedro, y sobre esta piedra edificaré mi iglesia. No dijo mis iglesias, dijo mi iglesia. Nuestro Señor, el Jueves Santo, instituyó 2 santos sacramentos, signos sensibles y eficaces de la salvación y de la gracia. El Jueves Santo, nuestro Señor comió el Cordero Pascual en conmemoración de la liberación de Egipto, que tuvo lugar unos 1250 años antes de Cristo. De Moisés hasta Cristo, cada año el pueblo hebreo comía el Cordero Pascual, que representaba a Cristo venidero, al Salvador del mundo. Y esta comida que el Jueves Santo comió nuestro Señor con los apóstoles, no es una cualquier comida. Es una comida sagrada, es un rito santo, sagrado. Este cordero que habían sacrificado en Egipto, cuando la liberación de Egipto, simbolizaba la sangre de Cristo. Ustedes saben que el ángel entró donde no había sangre del cordero y mató a los primogénitos de los egipcios. Pero donde había la sangre en forma de tau, de T, de cruz, no entró y no mató. Entonces, estos corderos que los hebreos tenían que sacrificar sin romper ni un solo hueso, representaban a Cristo nuestro Señor. Y el Jueves Santo nuestro Señor, comiendo esta comida sagrada con ellos, instituyó el sacramento de la Eucaristía y el sacramento del sacerdocio. Este es mi cuerpo. En arameo dice, onau fagrodil. Esta cosa que tengo en mi mano es mi cuerpo entregado por ustedes y por muchos para la remisión de los pecados. Hagan esto en memoria mía. Al decir hagan esto en memoria mía, daba a los apóstoles el poder de consagrar su cuerpo. Ese es el cáliz de mi sangre, del Nuevo Testamento, en mi sangre, derramada por ustedes y por muchos en remisión de los pecados. Hagan esto en memoria mía.
Al decir hagan esto en memoria mía, nuestro Señor consagraba a los 12 apóstoles sacerdotes. Dios no necesita muchas palabras. Con una palabra que haya sol, hubo sol. Entonces, el Jueves Santo, nuestro Señor sí instituyó el sacramento de la Divina Eucaristía y del sacerdocio. Y anticipó su sacrificio que iba a ser realizado el Viernes Santo en el Calvario, en la cruz. Y el día de la resurrección, nuestro Señor aparece a los apóstoles, a muchas personas y a los apóstoles, ¿y qué hace? Come con ellos, da prueba que es Él, que realmente resucitó, come con ellos, come comida real, humana, con ellos. Y después, ¿qué dice? Todo poder me fue dado en el cielo y en la tierra. Reciben el Espíritu Santo. A quienes ustedes perdonan sus pecados quedan perdonados. Y a quienes retienen quedan retenidos. San Juan 20, 22, 23. Es importante esto. ¿Para qué Cristo murió en la cruz? Para los pecados. ¿Y cómo este perdón de los pecados llegará a los hombres? Mediante el perdón de los pecados. ¿Y a quién dio el poder de perdón de los pecados? A los apóstoles. ¿Y quiénes los apóstoles? De los consagrados sacerdotes desde el Jueves Santo. Entonces, estos sacramentos son canales de la entrega y transmisión de la salvación de Cristo a los hombres. Quedó 40 días en la tierra después de su resurrección y finalmente, antes de subir al cielo, nuestro Señor otra vez junta a sus apóstoles y ahí le da el mandato de empezar la Iglesia universal que él mismo había fundado sobre San Pedro. Tú eres Pedro y sobre ese pie edificaré mi iglesia, mi iglesia. Y bien, el día de la ascensión, nuestro Señor, al subir al cielo, dice, todo poder me fue dado en el cielo y en la tierra. Vayan. Cuando dice vayan, les da misión de ir, predicar. Vayan, prediquen, enseñen, bauticen a todas las naciones. Bautícenlos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. El que cree se hace bautizar, se salva. El que no cree, se condena. Al decir todo poder me fue dado en el cielo y en la tierra, este poder yo lo comunico a ustedes, apóstoles míos. Yo les doy misión de ir y predicar. De hecho, la palabra apóstol viene del griego. Apóstolos significa enviado, misionero. Estos apóstoles van como misioneros, enviados, embajadores de Cristo. Vayan en todo el mundo, bauticen a todas las naciones, en nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Al decir vayan en todo el mundo y bauticen a todos los pueblos, todas las naciones, nuestro Señor quiere una iglesia universal, mundial, internacional. Y como en esta época se hablaba arameo, latín y griego, en griego se dijo iglesia universal, en griego iglesia católica. Unos dicen, sí, pero la palabra católico no está en la Biblia. Tampoco la palabra teléfono está en la Biblia. Muchas cosas no están en la Biblia. La Biblia dice que muchas cosas no están escritas. Pero al decir vayan y prediquen, enseñen, bauticen a todas las naciones, nuestro Señor quiere una iglesia universal. Y esta iglesia universal que abarca todas las comunidades cristianas de todos los lugares, de todos los pueblos, forma una iglesia cristiana universal. Y como se hablaba latín, griego, arameo en esa época, se dijo iglesia católica, es decir, iglesia universal en griego. Como la palabra Biblia entró en nuestro idioma, significa los libros en griego. La palabra evangelio viene del griego, significa buena nueva. La palabra ángel viene del griego, significa el enviado, mensajero, y bien la palabra iglesia católica viene del griego, significa iglesia cristiana universal. Entonces nuestro Señor sí fundó una iglesia. San Mateo 16, 18. Tú eres Pedro y sobre piedra edificaré no dijo mi iglesia, fundó una iglesia. Sí, nuestro Señor quiso que su iglesia fuera una iglesia universal, internacional, mundial, católica, en griego. Y nuestro Señor mandó embajadores plenipotenciarios, con plenitud de autoridad. San Lucas 10, 16. Quien a ustedes escucha, a mí me escucha.
Quien ustedes rechaza, a mí rechaza. Quien rechaza a mí, rechaza a Dios Padre que me mandó. Entonces, el que rechaza la autoridad mandada por Cristo, rechaza a Cristo mismo. Es importante saber esto. Quien ustedes escucha, a mí me escucha. Quien usted rechaza, a mí rechaza. Quien rechaza a mí, rechaza a Dios Padre que me ha mandado. Ahora los apóstoles fueron a enseñar, predicar, bautizar, pero también dejaron lugartenientes. Dejaron lugartenientes. Nuestro Señor no quiso un caos de sectas. Nuestro Señor es sabiduría divina, inteligencia divina, hecha carne, sabe todo, conoce todo. Por esa razón, nuestro Señor dejó como instrumentos, medios, canales de la transmisión de su salvación a los hombres, dejó la iglesia, la jerarquía y los sacramentos. La iglesia que él mismo fundó y nos alertó: cuídense de los falsos profetas. Muchos falsos profetas se levantarán en mi nombre y harán hasta milagros al punto de seducir, engañar a los mismos escogidos. Cuídense. Dejó la iglesia, dejó la jerarquía sagrada, dejó los sacramentos como medios de santificación. Por ejemplo, hago una paréntesis. Hoy muchos dicen, la sangre de Cristo me cubre. Bien, ¿y cómo te cubre? ¿Cómo llegaste a ti? Ah, porque yo lo dije. Puedes decir lo que quieres. La sangre de Cristo te cubre cuando te bautizas, cuando te confiesas, cuando comulgas, cuando recibes un sacramento. Fuera de esto, olvídalo. Es una palabra vacía, de mentira. Entonces, queridos hermanos, nuestro Señor, pequeño resumen de lo que dije: desde el pecado de Adán y Eva, Dios anuncia un Salvador. Este Salvador se encarna en el seno de la Virgen María, se llama Jesucristo. Jesús significa Dios Salvador, da su vida en la cruz para salvarnos, merece globalmente la salvación en la cruz, la comunica a su iglesia mediante sus apóstoles. Cristo nuestro Señor no ha escrito ninguna Biblia. ¿Por qué no escribió su doctrina? ¿Por qué? Porque sabía que iban a malinterpretarla, falsificarla. Nuestro Señor no escribió una Biblia, no escribió evangelios, no mandó escribir nada. ¿Por qué? Porque sabía que los hombres iban a manipular esto. Nuestro Señor no confió la autoridad divina y su Espíritu Santo y su salvación a un papel mudo, a un libro mudo. ¿Por qué? Porque no puede hablar, no habla. La Biblia no habla, la hacen hablar, y cada quien a su modo, y cada quien usurpa una autoridad divina que no tiene. Nuestro Señor confió su autoridad divina a los apóstoles, es decir, a sus enviados, a sus mensajeros, a sus sacerdotes. Los apóstoles dejaron lugartenientes, que llamamos papa, obispo, sacerdote. Y esto, desde los apóstoles hasta la fecha, sigue. En la Iglesia Católica tuvimos 266 papas. Tuvimos miles y miles de obispos. Hay lo que llamamos la sucesión apostólica. Después hablaré un poco más de esto, pero de una vez lo digo. Entonces, nuestro Señor no escribió una Biblia, fundó una iglesia, formó hombres y los mandó hablar, actuar en su nombre. Los que tienen esta hoja azul en la mano, primera página, primera columna abajo, primer párrafo. Cristo fundó la Iglesia Católica. Toda persona que es lógica y cree en lo que dice la Biblia y quiere hacer la voluntad de Dios debería aceptar los principios siguientes. Principios significa cosas que no se discuten. 2 y 2 son 4, no se discute, ¿sí? Entonces, primero, Cristo no escribió una Biblia, dijimos, sino que fundó una iglesia, formó hombres y los mandó a hablar y actuar en su nombre y autoridad. Vemos esto, por ejemplo, 2 Timoteo 2:2, San Lucas 10:16, San Mateo 28:19, San Juan 10:19, etc. Y 21 también. Segundo, un argumento muy lógico que toda persona sensata debería aceptar es el número 2.
la iglesia que Cristo fundó debe necesariamente tener 21 siglos de existencia. ¿Por qué? Porque Cristo vivió hace unos 2000 años en esta tierra. Toda iglesia fundada después es falsa. La iglesia que Cristo fundó debe tener ¿cuántos años? 2000 años. Si una iglesia no tiene 2000 años, no tiene nada que ver con Cristo. Así de sencillo. ¿Por qué? Porque Cristo ya fundó la suya. El que funda una disque iglesia, que no va a esconderse detrás de la palabra cristiano, evangélico, Jesucristo. No, Señor. Cristo ya fundó la suya. Y la suya debe tener 2000 años. Si alguien no logra probar que su iglesia existe hace 2000 años, no es sincero. No es embajador de Cristo. No es apóstol de Cristo. No tiene nada que ver con Cristo. Solamente usurpa el título de cristiano para engañarse y enriquecerse a costa de los ignorantes que lo siguen, para su perdición. Santo Ignacio de Antioquía, segundo obispo de Antioquía de Siria, dice, nos dejó unas 7 u 8 cartas cuando lo mandaron a Roma a ser echado de los leones, en el año 107. Dice, los que pervierten la doctrina del Dios viviente, ellos y los que los escuchan irán al infierno. ¿Por qué? Porque se separan del camino. Cristo dice, yo soy el camino, la vida y la verdad. Nadie pasa al Padre sin pasar por mí. Él dice mi iglesia, no dice las iglesias. Él ya fundó su iglesia. Toda iglesia que no puede probar que existe hace 2000 años no tiene nada que ver con Cristo. Cristo ya fundó la suya. Dejemos de engañar a la gente y de mentir a la gente. El Evangelio dice una iglesia. Y hoy, por vergüenza de los disque cristianos o evangélicos, hay unas 80,000 disque iglesias. Esto no es obra del Espíritu Santo. Es obra del otro, que es hacer pasar por cristiano. Amar a la gente sí, amar a las personas sí, pero amar a sus errores no. El doctor ama al enfermo y no ama a los microbios que lo enferman. Yo amo a los protestantes, respeto a los protestantes como personas, pero no puedo decir, hermanito, no hay problema, andas bien. Es mentira. Vamos a ver por qué después. Entonces, la iglesia de Cristo debe tener ¿cuántos años? 2000 años. Una iglesia que no tiene 2000 años, ¿qué tiene que ver con Cristo? Nada. Es como un malhechor que se viste de policía. Es como una persona que fabrica falsa moneda. Esto no vale. Bien. Segundo, únicamente la iglesia que puede probar que existe hace 21 siglos es la fundada por Cristo. Es la iglesia legítima, es la que escribió la Biblia, la que recibió el Espíritu Santo, la mediante la cual Cristo nos salva. Entonces, únicamente la iglesia legítima, la que Cristo fundó, la que tiene el Espíritu Santo, la que tiene los sacramentos, es la iglesia legítima y la mediante la cual Cristo nos salva, no otra. Otro argumento, la historia, ¿qué nos dice? La historia nos dice que la Iglesia Católica, es decir, la Iglesia Cristiana Universal, es la única iglesia que tiene 21 siglos. Y que esta misma iglesia viene de los apóstoles a través de sus legítimos sucesores, papas y obispos. En segunda carta a Timoteo 2:2, San Pablo dice, Timoteo, lo que oíste de mí, comunícalo a hombres fieles, aptos de comunicarlo a otros. Entonces hay una sucesión. En el capítulo 15 de los Hechos de los Apóstoles hay algo muy interesante. Algo muy interesante, les aconsejo conocer esto porque realmente ayuda mucho. Los apóstoles escucharon que unos cristianos judíos de Jerusalén fueron a Antioquía de Siria a perturbar a los recién bautizados, que tenían que seguir las leyes de Moisés, la circuncisión, etcétera, etcétera. Los apóstoles dicen, gente sin nuestro conocimiento y sin nuestra autorización vino a perturbar a ustedes. No les hagan caso. Esto es lo que tiene que hacer. Entonces aquí vemos que los apóstoles no permitían a cualquiera de perturbar las comunidades cristianas. Cuando el diácono Felipe, por ejemplo, bautizó, cristianizó, evangelizó la gente de Samaria,
dice los Hechos de los Apóstoles, dice, no habían recibido el Espíritu Santo. Juan y Pedro fueron a imponer las manos para entregar el Espíritu Santo. Ahí vemos también que nadie puede entregar el Espíritu Santo si no es sacerdote u obispo. Los obispos son lugartenientes de los apóstoles. Entonces, la historia dice, la Iglesia de Cristo debe tener 2000 años. Únicamente la Iglesia que puede probar que existe hace 2000 años es la fundada por Cristo. La historia dice que la católica sí tiene 2000 años. ¿Y cómo sabemos que tiene 2000 años esta Iglesia? Bien, desde el año 107, cuando el segundo obispo de Antioquía de Siria fue condenado a los leones, lo mandaron a Roma para ser echado a los leones, bien este santo en el camino escribió varias cartas y en su carta a los fieles de Esmirna, en Turquía actual, habla de Iglesia Católica, capítulo 8. Habla de Iglesia ya católica, es decir, Iglesia universal. En el año 156, cuando San Policarpo, obispo de Esmirna, discípulo de San Juan Apóstol, evangelista, fue condenado a muerte, lo condenaron, lo quemaron, lo mataron, y después las comunidades cristianas de otros lugares preguntaron noticias que había pasado. La carta empieza de este modo: la Iglesia de Dios que está en Esmirna, a la Iglesia de Dios que está en tal lugar, y a todas las que hacen parte de la una santa y católica, paz y bendición. En el año 250, el juez pregunta a un mártir: ¿cómo te llamas, fulano? ¿Eres cristiano? Sí. ¿De cuál iglesia? El otro contesta: de la católica, puesto que Cristo no tiene ninguna otra. Entonces decir que Constantino en el año 213 y después fundó la católica es falso, es mentira, es engañar a los ignorantes. Desde el año 107 vemos que el conjunto de las comunidades cristianas sí se llamó Iglesia Católica, es decir, la universal, la católica. Bien, entonces hemos dicho, la Iglesia de Cristo debe tener 2000 años, únicamente la Iglesia de 2000 años es la fundada por Cristo. La historia dice, sí, la Iglesia Católica tiene 2000 años. ¿Cuántos papas tuvimos? 266. Si usted va a Roma, a la Basílica San Pablo, donde San Pablo fue degollado, y bien esta grande basílica, y bien ahí en el muro, pinturas de 266 papas, con nombre, apellido y fecha. Una pregunta muy sencilla. Si mi padre murió hace 30 años y me presenta un niño de 5 años diciendo: es hijo de tu padre, queremos la herencia, ¿qué voy a decir? ¿Vamos a aceptar? No tiene sentido. No tiene sentido. Yo dependo de mi padre, de mi abuelo, de mi bisabuelo, de mi tatarabuelo, hasta la creación de Adán y Eva. No hay de otra. La Iglesia que Cristo fundó debe tener 2000 años y debe tener sacerdotes y obispos, lo que se llama la sucesión apostólica. Continuamos en esta misma hoja, la segunda columna. Desde San Pedro, martirizado el año 67 en Roma por el emperador romano Nerón, hasta el Papa Francisco I, esta Iglesia tiene un jefe, un representante de Cristo en la tierra, el sucesor legítimo de San Pedro, llamado Papa. La palabra Papa significa papá, por cariño, por respeto a la función de San Pedro. Significa padre, padre de todos los fieles cristianos, eso significa. Ninguna otra iglesia de los 80.000 que pretende ser de Cristo, ninguna otra iglesia puede ofrecernos esta lista de la sucesión y legitimidad apostólica. Si las disque iglesias actuales no pueden mostrarnos esta escritura, esta lista de la sucesión apostólica, significa que fueron fundados después y por lo tanto no son iglesias legítimas, ni verdaderas, ni bíblicas. No pueden ser obra de Cristo si vinieron después, si fueron fundadas después. Y si no son obra de Cristo, estas 10 iglesias fundadas por supuestos profetas no pueden predicar correcta y legítimamente el Evangelio
ni santificar, ni salvar, aunque afirmen a la ligera ser de Cristo. Nuestro Señor, en el capítulo 7 de San Mateo, 15-23, dice: habrá muchos falsos profetas. No todo el que dice Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que es en los cielos. Entonces, es muy claro. Pero dirán: Señor, en tu nombre profetizamos, en tu nombre lanzamos demonios, en tu nombre hicimos muchos prodigios. ¿Y qué dice Cristo? Les diré: aléjense de mí, obradores de iniquidad. Nunca jamás os conocí. Entonces, una iglesia que Cristo no ha fundada, una iglesia que vino después de Cristo, una iglesia que empezó a existir 1870 años después de Cristo, por ejemplo, como testigo de Jehová, no tiene nada que ver con Cristo. Es una usurpación de misión y de lenguaje. Entonces, toda iglesia que viene después de que Cristo no ha fundado, por desgracia, es un instrumento de perdición que confunde a la gente, ya que Cristo afirma que surgirán muchos falsos profetas y extraviarán a muchos. San Mateo 24:11. Se levantarán, surgirán, dice, de repente, como ladrones bandidos de caminos, surgirán muchos falsos profetas y extraviarán a muchos. Ahora, ¿qué es un falso profeta? Un profeta es un enviado de Dios, ¿sí? ¿Y qué es un falso? Es alguien que no es. Es como un bandido que se viste de policía, decimos, no es justo. Otro argumento importante: Cristo, por ser Dios, no puede equivocarse ni engañarnos. Prometió a sus apóstoles, a sus sucesores, que Él estaría con ellos hasta el fin del mundo y que las fuerzas del mal no podrían prevalecer contra su iglesia. San Mateo 28, 17, 19 y también San Mateo 16, 18. Tú eres Pedro, sobre mi iglesia, y las puertas del mal no prevalecerán contra ella. Entonces, los que dicen, por ejemplo, como los mormones, que fueron fundados en 1830 en Estados Unidos por un soñador de primera que se hace pasar por profeta, por apóstol, lo que quieran, dicen que hubo apostasía y ellos vienen a restaurar. Afirmarlo es muy sencillo. Por desgracia, hermanos míos, los apóstatas son ellos. Son ellos que están en la iglesia de Cristo y no hacen ninguna restauración, sino corrompen radicalmente la fe cristiana. San Pablo dice: si alguien os anuncia un evangelio distinto del que habéis recibido, sea anatema, sea maldito. Ellos anuncian otro evangelio que no es el de los apóstoles. Por lo tanto, son ellos los apóstoles. Entonces, nuestro Señor prometió que estaría con su iglesia hasta el fin del mundo. Por lo tanto, hubo problemas en 2000 años de historia, hubo problemas y bastante problemas, pero siempre el Espíritu Santo levantó unos santos para solucionar la crisis y continuar la obra. Después del Papa Borgia, por ejemplo, Alejandro VI Borgia, que fue escandaloso, vino el Concilio de Trento, que reformó totalmente la situación, bloqueó el protestantismo, clarificó la doctrina, rechazó las herejías de Lutero, y finalmente tuvimos el Papa San Pío V. Entonces, decir que hubo apostasía contradice el Evangelio. La apostasía, sí, pero de ellos. Son ellos que salen de la iglesia. Toda persona que deja la iglesia, una santa católica apostólica, y va a fundar una iglesia, es el apóstata por excelencia, el falso profeta. Otro argumento: los que pretenden que la iglesia se acabó en el siglo IV y que Constantino fundó supuestamente la iglesia católica, dan un argumento que es antibíblico y antihistórico. Es una afirmación indigna de un hombre sentado. Ya lo dije, Constantino no fundó ninguna iglesia católica. Constantino fue un emperador romano que puso fin a las persecuciones sangrientas contra los católicos, los cristianos católicos. Del año 64 a 312, ser cristiano en el Imperio Romano era prohibido por ley, bajo pena de muerte. Hubo muchas persecuciones locales y 9 persecuciones generales. Y la más pesada fue del año 303 a 312, pero gracias a Dios, la sangre de los mártires triunfó de la tiranía pagana y este emperador, llegando al poder, dijo: basta, doy reconocimiento oficial a la Iglesia Católica.
y después poco a poco él cristianizó las leyes, puso fin, por ejemplo, a la crucifixión de la gente y favoreció la reunión de los obispos en la ciudad de Nicea, Turquía actual, lo que llamamos el Concilio de Nicea en 325. ¿Por qué? Porque había nacido el tatarabuelo de los testigos de Jehová, un sacerdote hereje que negaba la divinidad de Cristo, ario. El arianismo fue una herejía bastante fuerte que perturbó la Iglesia, pero gracias a Dios santos como San Hilario de Poitiers, San Atanasio de Alejandría y otros santos lucharon tanto que finalmente sí pudo salir del problema la Iglesia. Entonces Constantino sí reconoció a la Iglesia, sí favoreció la reunión del Concilio de Nicea, pero él no fundó ninguna Iglesia católica. Decir esto es burlarse de los ignorantes, nada más. Otro argumento. Número 7. Los que inventan supuestas iglesias desobedecen a Cristo y a sus legítimos representantes, a quien él dijo: quien a ustedes escucha, a mí me escucha; quien a ustedes rechaza, a mí rechaza. Y quien rechaza a mí, rechaza a Dios Padre que me ha enviado. San Lucas 10:16. Es importante que los hermanos aquí, es importantísimo. Aquí vemos que Cristo nuestro Señor realmente da la totalidad de su autoridad a sus apóstoles, y los apóstoles la comunican a sus sucesores, lo que llamamos Papa, obispo, sacerdote. Quien a ustedes escucha, a mí me escucha; quien a ustedes rechaza, a mí rechaza. Y los que fundan disque iglesias y rechazan la autoridad que Cristo dejó, bien pecan contra Cristo, deshonran a Cristo y pecan gravemente. ¿Por qué? Porque el que rechaza el embajador, rechaza el rey que lo ha mandado, o el presidente que ha mandado. Finalmente, Iglesia Católica y Biblia son inseparables. Rechazar la Iglesia Católica y Apostólica y servirse de la Biblia, que esta misma Iglesia ha escrito y ha transmitido durante 16 siglos, es algo ilógico. Cristo, por ser Dios, es sabio y prudente. No dejó la Biblia como una manzana de discordia entre sus discípulos. Cristo no mandó escribir la Biblia. Cristo no dejó como autoridad suprema un libro mudo. Dejó una autoridad humana a la cual mandó su Espíritu Santo. No olvidemos esto también. Cristo mandó a los apóstoles de ir a predicar, pero dijo: esperen hasta que venga el Espíritu Santo sobre ustedes el día de Pentecostés. No es cualquier cosa esto. Dios mismo interviene mediante la autoridad apostólica. Entonces, la Iglesia Católica y Biblia son inseparables. Cristo, por ser Dios, dijimos, es prudente, no dejó la Biblia como manzana de discordia entre sus discípulos. Cristo fundó una iglesia, dice el Evangelio, dice la historia. Dejó un representante que fue San Pedro y sus legítimos sucesores, los demás papas, para predicar, interpretar, defender su Evangelio contra los manipuladores de la Biblia. San Pedro, por ejemplo, 2 Pedro 1:20, dice: hay gente que por su desgracia tergiversan las Escrituras por su condenación. San Pedro, 2 Pedro 1:20, hay gente que te tergiversa, falsifica, corrompe las Escrituras por su perdición. A los Gálatas 1:8 también dice: si alguno os anuncia un evangelio distinto, sea anatema. Gravísimo esto. La Biblia, queridos hermanos, en la mano de los fundadores de sectas, no puede defenderse, no tiene boca para desmentir las falsas interpretaciones e injustas acusaciones. Entonces, ¿qué hemos dicho? Cristo no escribió Biblia, fundó una iglesia. La iglesia que Cristo fundó debe tener 2000 años. Y únicamente la iglesia de 2000 años es la fundada por Cristo. Ahora la historia dice que la católica es la que tiene 2000 años. Y el Evangelio nos dice que la iglesia verdadera necesariamente debe ser una, santa, católica y apostólica. Y se dice romana porque San Pedro y San Pablo dejaron ahí la autoridad apostólica, la misión de continuar la obra de evangelización. No es que los romanos paganos fundaron la iglesia católica, es mentira total. Los romanos paganos durante 312 años persiguieron a muerte a los cristianos. Más tarde, convertidos hechos cristianos, sí construyeron la Basílica de San Pedro sobre la tumba de San Pedro.
Pero durante 312 años los paganos romanos persiguieron a muerte a los que se convertían. Entonces la iglesia es una santa, católica, apostólica. ¿Por qué una? Porque Cristo dice, tú eres Pedro y sobre esta piedra edificaré mi iglesia. Cristo es monógamo. Cristo es monógamo, tiene una sola esposa. No es polígamo, no tiene iglesias. No hay iglesias. Además, San Pablo dice, la iglesia es cuerpo místico de Cristo. Un cuerpo tiene una cabeza. Varios cuerpos no pueden tener misma cabeza, es imposible. Entonces es una. La iglesia es santa porque santifica mediante los sacramentos. Y la iglesia católica produjo un montón de santos. Los protestantes no tienen ni uno. Ni uno. No pueden tener. Es católica, es decir, que es universal. Es universal y es apostólica, existe desde los apóstoles. Y la autoridad que tenemos, los sacramentos que tenemos, vienen de siglo en siglo, comunicados de obispo a obispo. Ahora bien, entonces la iglesia verdadera, dijimos, es una santa católica apostólica, debe tener 2000 años, debe tener la misma fe, misma moral, misma autoridad mediante la legítima sucesión apostólica y la misma enseñanza desde Cristo hasta hoy. Ahora bien, aparte de la católica, ninguna de las 80.000, actualmente ya son los 80.000, aumentan cada día como champiñones, ninguna de las 80.000 disque iglesias protestantes cumple con estas condiciones. Cristo dice, Padre, que todos sean uno, como usted y yo somos uno. San Juan 17:20. Es importante. Entonces la unidad viene del Espíritu Santo. La división no es obra del Espíritu Santo. Ahora vamos un poco más a fondo con citas bíblicas. La Biblia nos habla de una iglesia, una. San Pedro, después de haber declarado que Cristo es el Hijo de Dios vivo, recibe del propio Hijo de Dios esta respuesta. Y yo te digo que tú eres Pedro, y sobre esta piedra edificaré mi iglesia, y las puertas del infierno, del mal, no prevalecerán contra ella. A ti te daré las llaves del reino de los cielos. Todo lo que atares sobre la tierra será atado en los cielos, y lo que desatares sobre la tierra será desatado en los cielos. San Mateo 16, 17, 19. Entonces, tú eres Pedro, y sobre esta piedra edificaré mi iglesia. No dijo mis iglesias. De hecho, su nombre es Simón, pero cuando lo presentan a Cristo, Cristo cambia su nombre. Será Kefa. Kefa en arameo es la piedra. La piedra es duro, algo que se mantiene, no es como la arena que es frágil. Entonces, cuando cambia el nombre, significa que le da una misión. Sobre él funda su iglesia. Claro, la piedra fundamental es Cristo. ¿De dónde saca Pedro su autoridad y su firmeza? De Cristo, claro. Pero él representa a Cristo. Y el obispo de Roma, desde San Pedro, que llamamos Papa, es Pedro continuado. Pedro continuado. Nuestro Señor, dijimos, dice mi iglesia, no dice mis iglesias. Aunque la iglesia esté en el mundo entero, es una. Jamás de los jamases nuestro Señor habla de varias iglesias. Al contrario, nos advierte de no dejarnos engañar, extraviar por supuestos profetas que hacen su negocio con la Biblia manipulada. La iglesia debe ser apostólica también, una santa, apostólica. Apostólica, así como Cristo es único mediador entre Dios y los hombres, así la iglesia católica, fundada por Cristo, es la única iglesia que conduce a Jesucristo, puesto que ella sola fue fundada por Él para continuar su obra. Ella sola recibió el Espíritu Santo y la promesa de ser asistida por Él hasta el fin del mundo. Hechos Apóstoles 1:8, San Mateo 28:20. Ella sola, la iglesia que Cristo fundó, es la iglesia del Dios viviente, columna y sostén de la verdad. La iglesia, queridos hermanos, es columna y sostén de la verdad. La iglesia es la columna y sostén de la verdad. Cuidado. Es la iglesia que nos explica, comunica la doctrina de Cristo.
Y el Evangelio, lo que llamamos hoy Evangelio, cuidado, no es el libro. Lo que llamamos Evangelio es la doctrina de Cristo, enseñanza de Cristo. Durante unos 15, 20 primeros años no hay Evangelio escrito, no hay nada escrito. Los apóstoles predican, enseñan, bautizan, confirman, casan, celebran misa, la fracción del pan, no hay nada escrito, cuidado. Los apóstoles predicaban, hablaban, este es el Evangelio, la doctrina de Cristo. Después, poco a poco, una parte de esta doctrina, de esta enseñanza, fue escrita por San Mateo en arameo primero, después en griego, por San Marcos, secretario de San Pedro, por San Lucas, secretario de San Pablo, y finalmente San Juan, que escribió el último Evangelio antes de morir, más o menos en el año 95. Pero dice San Juan, en los 2 últimos capítulos, ¿qué dice? Todo no está escrito. Entonces, ¿dónde está? En la iglesia. ¿Quién me da garantía que estos 4 evangelios son verdaderos, son palabra de Dios? ¿Quién me da garantía? ¿Lutero? No, porque Lutero vino 1500 años después. ¿Calvino? Tampoco. ¿José Smith? Tampoco. ¿Quién me garantiza que estos 4 evangelios son verdaderos? Los hemos escrito los apóstoles. ¿Quién me da garantía? La iglesia. La iglesia. ¿Quién conoce mejor la historia de una familia? ¿La nieta o la abuela? Pues la abuela. Entonces, si hoy los protestantes tienen un libro llamado Biblia, deben dar gracias a la Iglesia Católica que de garantía. Pero no son ilógicos. Si aceptan la Biblia, ¿por qué no aceptan la Iglesia que da garantía que es palabra de Dios? Y la Biblia dice que todo no está escrito. Todo no está escrito. Entonces aquí dice San Pablo, la iglesia del Dios viviente, la iglesia, no dice la iglesia, la iglesia, columna y sostén de la verdad. 1 Timoteo 3:15, muy importante esto. La iglesia es columna y sostén de la verdad. De hecho, cuando en la misma iglesia hay un problema grave, hay pleitos entre los católicos, finalmente unos santos se levantan, perseguidos, rechazados, menospreciados, y después los canonizan, pero la verdad triunfa. Como por ejemplo en el siglo IV, cuando el arianismo, ese sacerdote hereje que negaba la divinidad de Cristo, pudo infiltrar la familia de Constantino, el emperador siguiente se hizo hereje y persiguió a los católicos. Y la iglesia católica oficial estaba en manos de esta gente, pero unos santos se levantaron, como San Atanasio de Alejandría, San Hilario de Poitiers, San José de Vercelli, lucharon, fueron perseguidos, rechazados, y finalmente triunfó la verdad. Cuidado, la iglesia del Dios viviente, columna y sostén la verdad, ella me da garantía de la verdad, de la fe que nos comunica. También esta iglesia, una santa, católica, apostólica, columna de la verdad, es la iglesia de la cual habla la Biblia, no de cualquier otra iglesia. Por ejemplo, cuando dice el Evangelio, quien os escucha, me escucha, quien os rechaza, me rechaza, no habla de cualquier secta, habla de la iglesia católica. Por lo tanto, queridos hermanos, cuando vienen a tocar a su puerta por cortesía y educación, no reciben estos herejes que van a perturbar su fe. No, un día estaba hablando con un testigo de Jehová, tomé su Biblia falsificada en la mano, busqué San Lucas 10:16. Quien os escucha, me escucha, quien os rechaza, me rechaza. Lo había bien subrayado. Dije, Señor, esto no se aplica a usted, se aplica a mí como sacerdote de la Iglesia Católica, pero usted no tiene derecho de predicar, lo falsificas. Esta misión, este poder de escuchar a los mensajeros de Cristo son los de la iglesia que Cristo fundó, no de cualquier secta fundada por hombres que falsifican el mensaje de Cristo. Cuidado. Por lo tanto, cuando vienen a tocar a su puerta, no sean ingenuos. Por educación los recibo, por educación los escucho. ¿Usted tomaría un alacrán en tu mano? ¿Tomaría un vaso de leche con un gramo de veneno? La Biblia sí es palabra de Dios, es verdad, pero cuidado, en la iglesia de Dios. Toda palabra de la Biblia manipulada, falsificada, mal explicada, mal interpretada, mal aplicada, no es palabra de Dios. Que quede claro. Por eso yo digo, no toda Biblia es Biblia. Toda Biblia manipulada, falsificada, mal traducida, mal aplicada, mal explicada, no es palabra de Dios. Cuidado. Por eso la Iglesia Católica siempre rechazó las Biblias falsificadas. Como todo pueblo civilizado, no acepta que cualquiera imprima su constitución, sus leyes falsificados.
Claro, ¿sabe cómo trata Santo Tomás de Aquino a los herejes, a los que corrompen la fe verdadera? La herejía es la corrupción de la fe. Y bien dice, son como los falsos, como los que fabrican falsas monedas. Los que fabrican falso dinero son criminales, ¿no? Son injustos. Porque supongamos que trabaja todo el mes, va al súper, compra su alimento, y cuando pasa a la caja dice, Señor, tus billetes son falsos. No puedes sacarme un pan. Te pone tu vida en peligro. Lo mismo, los que falsifican el Evangelio, la Biblia, fundan sectas, son, como dice Santo Tomás de Aquino, como los falsificadores de la palabra de Dios. Son como igual que los que fabrican falsas monedas. Ponen en peligro la salvación eterna de las almas. Por ejemplo, Cristo dice, el que no come mi cuerpo, no bebe mi sangre, no tiene vida eterna. Los protestantes, por desgracia, no tienen sacerdote, no tienen misa, no tienen sacramento, no tienen nada. Es grave, ¿no? Es grave ser cristiano, tener el Espíritu y no tienen nada. El Espíritu Santo, que es hermano, se recibe con los sacramentos, no de otro modo, cuidado. Entonces la iglesia, columna y sostén de la verdad, es la iglesia católica, una santa católica apostólica. Y también cuidado, no seamos ingenuos. Hoy hay movimientos destructores de la fe dentro de la iglesia, como decía el Papa Juan Pablo II, decía, se han sembrado a manos llenas verdaderas y propias herejías en el campo moral y dogmático. Que yo sepa, esas herejías no lo han sacado de la iglesia todavía. Hay gente que no cree en la fe católica, pero que está dentro de la iglesia para destruir la fe. La fe católica no cambia. ¿Por qué? Porque viene de Dios. ¿Dios puede cambiar? No. El Evangelio no cambia. La fe no cambia. Dios dijo, ámense unos a otros hace 2000 años, no va a cambiar hoy. Por lo tanto, los protestantes que falsifican la fe cristiana están en peligro de perdición eterna. El que no come mi cuerpo, no bebe mi sangre, no tiene vida eterna. Es grave, ¿no? Capítulo 6 de San Juan. Es gravísimo esto. Ellos no tienen sacerdote, no tienen sacramento, no tienen Eucaristía, no tienen cuerpo de Cristo. El pastor puede tener muchas cualidades humanas, no es sacerdote. No es sacerdote. Si usted, por ejemplo, corta aquí el cable eléctrico y añade muchas lámparas por acá, ¿habrá luz? No. Eso es lo que pasó con Lutero. Cuando Lutero fue expulsado de la Iglesia Católica, era un simple sacerdote, fue expulsado, excomulgado por graves errores que había hecho, y no es el campeón que dicen, ¿no? Los políticos lo apoyaron para robar monasterios, conventos de la iglesia, y finalmente lo apoyaron. Ese es el problema. Entonces, cuidado, la iglesia de Cristo es la católica, no otra. No otra. No seamos ingenuos. Están robando a miles de católicos quitando su fe con nombre de Biblia falsificada. Es sumamente peligroso. Estamos en tiempo de los falsos profetas. Queridos hermanos, dije, la iglesia es una santa católica apostólica, columna y sostén la verdad. Cristo, pontífice sacerdote supremo del Nuevo Testamento, formó a los apóstoles y les comunicó sus poderes. Los apóstoles, que son los enviados y depositarios exclusivos de la autoridad de Cristo, antes de morir dejaron sucesores legítimos, esto es, formaron otros presbíteros y obispos a quienes dieron el poder y la misión de predicar conforme la fe que ellos recibieron, predicaron y transmitieron. 2 Timoteo 2:2. Desde el siglo I hasta el XXI, siempre la Iglesia Católica tuvo sacerdotes, papas y obispos. Ella sola tiene esta sucesión apostólica legítima. San Pablo escribe a Timoteo, por ejemplo, obispo, diciendo, te he dejado en Creta, en Grecia, para que arregles las cosas que faltan, para que construyas presbíteros, sacerdotes, en cada ciudad, como yo te he ordenado. Timoteo 1:5. Tito 1:5. Los presbíteros son los sacerdotes, ustedes saben. El mismo San Pablo dice a los cristianos de Corinto, os alabo porque observáis las tradiciones conforme os las he transmitido. 1 Corintios 11:2.
Mantened firmemente las tradiciones en que fuisteis adoctrinados, sea de viva voz, sea por carta nuestra. Segunda Tesalonicenses 2:15. Entonces, cuando dice de viva voz y por doctrina nuestra, pone el mismo nivel el texto escrito y la tradición oral transmitida, lo que llamamos la tradición apostólica. La tradición apostólica es importante. La palabra de Dios al inicio todo es oral. Una parte se escribe, va a formar los 27 libros del Nuevo Testamento, y la parte no escrita es lo que llamamos tradición apostólica, magisterio de la Iglesia, lo que la Iglesia siempre enseña oralmente. Entonces, cuidado, todo no está en la Biblia. Os alabo porque mantenéis las tradiciones en que fuisteis adoctrinados, sea de viva voz, sea por carta nuestra. Por lo tanto, esto condena la sola Biblia de Lutero. Sola Biblia, esto lo condena. Una secta, por ejemplo, que nació 2000 años después de Cristo, no ha visto nada, no recibió nada, no escuchó nada, no tiene ninguna tradición apostólica ni legitimidad. Ustedes saben que la palabra tradición es muy importante. Paradosis en griego, tradición en latín significa transmisión. El depósito de la fe comunicado, transmitido. Entonces la palabra tradición viene del latín, significa transmisión y entrega del mensaje de Cristo comunicado oralmente o por escrito. Por ejemplo, segunda carta de San Juan, versículo 12, y tercera carta de San Juan, versículo 13, dice: no quiero papel y tinta, voy a hablar de viva voz. ¿Y qué dijo? Tradición apostólica. Lo que la Iglesia siempre comunicó fue dicho por los apóstoles. Por ejemplo, por la tradición sabemos que hay 4 evangelios canónicos y no 8. En la Iglesia católica, los fieles con sus presbíteros y obispos observaron lo que les fue transmitido, ellos lo transmitieron bajo la vigilancia de los apóstoles y de los obispos a la generación siguiente. Del siglo I al XXI, el Papa, los obispos transmiten esta fe. Ahora, ¿de dónde vienen las sectas actuales? Vienen de Lutero. Como dijo el padre hace rato, por desgracia, en el año 431 hubo una primera separación de cristianos de Oriente, que llamamos los nestorianos, en Irak, Irán. En 431, concilio de Éfeso. En 1555 regresaron masivamente al catolicismo estos cristianos que llamamos los caldeos. En el año 451, concilio de Calcedonia, hubo otra separación de otros cristianos que llamamos los monofisitas o jacobitas. Una parte de ellos regresó al catolicismo, lo que llamamos los siro-católicos y melquitas de Siria. En 1054 se han separado de la Iglesia católica los griegos, rusos, lo que llamamos ortodoxos. Y la más grande catástrofe de la historia occidental fue, por gracia de Lutero, 1521 después de Cristo. El Lutero, un simple sacerdote, no tenía ninguna misión. Después de 3 años de paciencia, el Papa tuvo que expulsarlo. El Lutero puso Biblia, máxima autoridad, el libre examen. Y este libre examen, por desgracia, produjo miles y miles de sectas. Esto fue el caso de Lutero. En 1534 el rey de Inglaterra, Enrique VIII, quiso divorciar. El Papa dijo: no se puede, estás casado por la Iglesia. Entonces dijo el rey: yo soy el Papa de Inglaterra y hago lo que quiero. Y bien, tomó 5 mujeres, mató 2 de ellas. Él y su hija Isabel mataron 72,000 católicos que no querían hacerse protestantes. Y todas las sectas actuales que vienen de Estados Unidos, por desgracia, son fruto de Lutero, de Calvino y especialmente del adúltero asesino Enrique VIII. Ninguna ha recibido misión de Cristo, ninguna ha recibido misión de los apóstoles de Cristo, ninguna ha recibido misión, autorización de los obispos católicos sucesores de los apóstoles. Entonces, queridos hermanos, la Iglesia, dijimos, es una, es santa, es católica y es apostólica. Si falta una de estas notas, no funciona. No es correcto. Miren, por ejemplo, hablando de los predicadores no autorizados, San Pablo dice: esos tales son falsos apóstoles, obreros engañosos
que disfrazan apóstoles de Cristo. Y no es maravilla, el mismo Satanás se disfraza de ángel de luz. No es mucho, pues, que también sus ministros se disfracen de ministros de justicia. Su fin será el que corresponde a sus obras. 2 Corintios 11, 13, 14. Es gravísimo esto. Con pena les digo, muchos de nuestros hermanos católicos que fueron descuidados o engañados están siguiendo falsos profetas que se disfrazan de apóstoles de Cristo. Están en peligro. Por eso tenemos que darles buen ejemplo, rezar mucho por ellos y no decirles no hay problema, crees en Cristo, te salvarás. No es verdad. Cristo puso las condiciones de la salvación. En nuestro Señor dijo, se levantarán muchos falsos profetas y engañarán a muchos. Obrarán señales grandes y prodigios. San Mateo 24, 11. Los falsos profetas sí harán milagros, pero milagros falsos por el poder del adversario. Y finalmente dijimos la iglesia es católica y apostólica. Cristo mandó a sus apóstoles sucesores anunciar el Evangelio, San Mateo 28, 20. Los apóstoles predicaron y dejaron representantes, lo que llamamos los obispos. San Pablo escribe a Timoteo, a quien consagró obispo, lo que oíste de mí transmito a los hombres fieles, los cuales sean aptos para enseñarlo a otros. Entonces ahí vemos, hay una sucesión de transmisión de la autoridad y de la enseñanza. En la Iglesia Católica desde San Pablo, los obispos transmitieron a otros obispos lo recibido y los dejaron como guardianes de este depósito de la fe. Oh Timoteo, guarda el depósito. 1 Timoteo 6:20. ¿Para qué dejaron los apóstoles, los obispos como guardianes del depósito? Bien, para evitar el robo y la confusión. Y finalmente dije, las palabras iglesia y católica vienen del griego, significan asamblea cristiana universal de los fieles. Decir católico y decir cristiano es lo mismo. Nadie es cristiano de veras si no es católico. Hoy nos robaron también el título de cristiano, esta gente, bien, ni cristianos son. Monseñor Mata en su sínodo diocesano, el final del libro, dice hay 107 dice iglesias actuales, evangélicas, pentecostales, etcétera, que no tienen bautismo válido. ¿Por qué? Porque no creen en pecado original, por lo tanto, no hacen lo que tiene que hacerse en un bautismo verdadero. Y es gravísimo. Si son cristianos, si son evangélicos, ni están bautizados. Es gravísimo esto. Bien, entonces, Santo Agustín, por ejemplo, dice, la iglesia es el pueblo cristiano esparcido por toda la redondez de la tierra. Entonces, resume todo esto. Desde el Evangelio sabemos que hay una iglesia, tú eres Pedro, sobre este pie cae mi iglesia. Cristo prometió que las fuerzas del mal no prevalecerán contra ella. En 2000 años la Iglesia Católica sepultó miles de sectas y con la ayuda de Dios vamos a sepultar más todavía. Tenemos que trabajar y afirmar que nuestra iglesia es la iglesia de Cristo, ninguna otra. No tenemos también que aceptar un ecumenismo ingenuo, irresponsable, que abre las puertas a cualquier secta. La iglesia legítima es la que, si usted tiene una casa, tiene un carro, toda persona que pretende quitarte tu casa y tu carro, ¿qué haces? ¿Te dejas? No, no es posible. La única iglesia que recibió misión, poder de predicar, de enseñar, de bautizar, de consagrar el cuerpo y sangre de Cristo, perdonar los pecados en nombre de Cristo, dar el Espíritu Santo de Cristo, guiar el rebaño de Cristo, es la iglesia que Cristo fundó. Una santa, católica y apostólica. Y para concluir, al final de este párrafo, al final, bien, por desgracia, los mal llamados cristianos hoy son protestantes. El padre de todos ellos es Martín Lutero, un sacerdote católico pobrecito, hereje, orgulloso, expulsado, excomulgado, que se juntó con una monja y murió suicidado. Entonces, no es el campeón que dicen, no es el campeón que dicen. Lutero realmente es el precursor del anticristo. Enrique VIII de Inglaterra, rey adúltero asesino, responsable que Inglaterra se hundió en la apostasía y ahora en islamismo. Y finalmente los testigos de Jehová, por ejemplo, 1870-71, fundados en Estados Unidos por un hombre condenado por el tribunal por adulterio o fraude, Carlos Tazerussel. Los disque mormones, allí también 1800
30 en Estados Unidos fueron fundados y muchas otras sectas. Ahora, la Biblia y la historia y el sentido común y la justicia también condenan absolutamente todas esas sectas como usurpadoras de misión y de función. En conclusión, nuestro Señor Jesucristo, fundador de la iglesia que Él fundó, dijo: cuídense de los falsos profetas. Muchos vendrán a decir: Señor, en tu nombre profetizamos, lanzamos demonios, hicimos prodigios, milagros. Cristo dice: aléjense, no os conozco. Es verdad que en la crisis actual muchos de buena fe siguen a las sectas, pensando estudiar la palabra de Dios, pierden la fe cristiana auténtica. Se han separado de la iglesia de Cristo para seguir iglesias ilegítimas y falsas. Y bien, no tienen ni verdadera Biblia, ni el verdadero conocimiento de la Biblia, ni la auténtica interpretación de la Biblia. Lo bueno que tienen es nuestro, lo malo que tienen es de ellos. Pero bueno o malo mezclado es como la leche sabe leche, tiene color de leche, tiene olor de leche, pero no es leche. Con veneno ya es tóxica. Lo mismo pasa con esta pobre gente. La solución es que toda esa gente regrese a la iglesia que Cristo fundó, que es una santa, católica y apostólica. Queridos hermanos, como cristianos católicos, seamos orgullosos de lo que tenemos, tratemos de dar ejemplo de vida cristiana, esto sí. Muchos católicos hoy no practican, no se confiesan, no comulgan, viven como paganos, actúan como paganos, negocian como paganos, se visten como paganos y escandalizan a los demás. Esto es una culpa nuestra. No tenemos derecho de dar mal ejemplo a la gente. Tenemos que ser cristianos, de veras cristianos. Vivir el Evangelio como Dios manda y dar el ejemplo a esta gente. Y rezar por ellos también para que regresen. Decir la verdad a alguien es amarlo. Yo lo que les dije, espero no haber ofendido a nadie, no es mi intención, y yo ataco las doctrinas falsas. Amo al enfermo, detesto su enfermedad. Igual que el doctor. El doctor ama al enfermo, quiere curarlo, pero le hace inyección para que se vayan los microbios. La iglesia que Cristo fundó, dijimos, es la iglesia católica. Nosotros no pretendemos, esto hemos recibido. Del siglo I al XXI siempre hubo católicos. Del siglo I al XXI no hubo testigos de Jehová, no hubo mormones, no hubo disque evangélicos, no hubo disque cristianos. Y de hecho es un error fatal llamarlos cristianos. Decirlos por su nombre, son protestantes. Siempre protestan contra la doctrina cristiana. La Biblia sí es palabra de Dios, pero toda palabra manipulada, mal interpretada, mal explicada, ya no es palabra de Dios. Les doy un ejemplo solamente. En el capítulo 1, 28 de San Lucas, ¿qué dice? Dios te salve María, llena eres de gracia. Y bien la Reina Valera, la Biblia que nos robaron los protestantes, dice: Dios te salve, la favorecida de Dios. Hay problema. Entre llena de gracia y favorecida de Dios hay problema. En nuestra Biblia dice Cristo: este es mi cuerpo, este es el cáliz de mi sangre. Los testigos de Jehová traducen: esto representa mi cuerpo. Un pobre preso en la cárcel puede morir de hambre y tener 10 pollos asados en el muro pintados. Representa los pollos, pero no son pollos. Puede morir de hambre. ¿Sí? Entonces, toda Biblia no es Biblia. Y cuando dicen es el mismo Dios, espere. Nuestro Dios dice de confesarse al sacerdote para recibir perdón de sus pecados. San Juan 20:22. Ellos, ¿por qué creen constantemente con Dios? ¿No lo dijo esto? Nuestro Dios dice: el que no come mi cuerpo, no vive mi sangre, tiene vida eterna. Ellos dicen: creen que usted está salvo. No es lo mismo. Entonces recemos por toda esta gente y tratemos de conocer más y mejor nuestra santa doctrina y no recibirlos en sus casas, no ir a sus cultos, no ser ingenuamente cortés con el que quiere quitarte tu fe verdadera. En el Catecismo Mayor de San Pío X dice, primera lección: ¿de quién debemos recibir la doctrina? De la Iglesia Católica. ¿Por qué? Porque es la única fundada por Cristo. Muchísimas gracias.